El propósito de la meditación en la tradición judía es encontrar a Dios y revelarlo en este mundo. Cabe señalar que la meditación como práctica es fundamental a la hora de conectar con Dios. También es un modo para profundizar en sus secretos, bajar información, luz, esa luz que necesitamos para cambiar nuestra realidad, tanto interna como externa. A través de la meditación cambiamos el orden de la creación. Cabe destacar que no meditamos por meditar. La meditación tiene que tener para la persona un sentido transformador en su vida. Tiene que ser una parte elemental en la vida de la persona. O sea, yo no medito por meditar. Yo medito porque esa meditación, esa intención que voy a realizar a través de la meditación, toda la intención que voy a poner en la meditación, tiene que tener un sentido. Y el sentido debe ser una transformación total, tanto interna como externa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de meditación en la tradición judía? Nos referimos a todas las técnicas meditativas que existen, ya sea desde las más simples o superficiales hasta las más profundas. Por ejemplo, existen distintas fuentes que se hacen mención, ¿no? Que hacen mención a la meditación como una vía indispensable para la conexión con la divinidad. La Torá es una de esas fuentes. Si vemos en el Tanaj en general, podemos ver descripciones específicas de personas que utilizaban la meditación como un recurso indispensable para conectar con la divinidad y a su vez bajar información, bajar luz. Cabe señalar también que hay otras literaturas, por ejemplo, súper que importante, como el Sefer Yetzirah, que también hay descripciones, ¿no?, de meditaciones, como también en literaturas apócrifas, que estas literaturas no estaban incluidas dentro del canon, pero también son importantes porque allí también se describen meditaciones del más alto nivel, hay contenida en estas literaturas, ¿no? ¿Cómo considera la mística judía, en este caso la Kabbalah, el acto meditativo? La Kabbalah enseña que la meditación en el acto en sí es fundamental e indispensable para el desarrollo y la elevación de la persona. O sea, mencionamos anteriormente de que a través de la meditación podemos realmente transformar, ¿no?, nuestra realidad interior, así como también nuestra realidad física. Podemos influir, ¿no?, de una manera positiva en nuestra vida. Podemos ascender a estados inimaginables de nuestra conciencia. Eso lo hicieron los profetas. Si leemos la historia en el Tanaj, que nos relata la vida de los profetas, eran personas que utilizaban la meditación como recurso para llegar a Dios, para conectar, ¿no?, con la divinidad y poder bajar la información. Vemos que el Tanaj nos describe, ¿no?, esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Y esto ¿cómo se dio? Esto se dio a través de un acto meditativo. Así como vemos los salmos, que son literaturas realmente interesantes, que lo que nos describen es una persona haciendo una conexión con la divinidad a través del acto meditativo. Para la Kabbalah, la meditación es el modo de comunicación entre el creador y lo creado, entre la luz y la vasija. Por eso hay distintas vías para desarrollar, ¿no?, esa conexión con la divinidad a través de la meditación. Esta presente obra que cargo en mis manos, que he venido estudiando y profundizando en ella, su autor, el Rabí Isaac Ginsburg, es un gran maestro, podemos decir así, místico de Kabbalah, que o sea, sus obras hasta ahora, las que he podido leer, realmente son sensacionales, con un nivel de profundidad, o sea, grandísimo. Él, en esta obra, haciendo mención, ¿no?, y referencia a la meditación en la Kabbalah, él decía que existen 3 etapas del desarrollo espiritual en la
meditación. Y él hablaba acerca del punto, de la línea y el área. ¿Qué significa el punto, la línea y el área? Ginsburg describe el punto como ese lugar de partida en el que el individuo buscante se adentra a ese viaje espiritual, a ese viaje dimensional. Cuando yo leía estas palabras, estas frases de Ginsburg en su libro, realmente me traía, ¿no? Me llevaba en un viaje a mis inicios, cuando me adentré a este mundo de introspección, porque esa es la primera fase. Comenzamos por un deseo de saber algo más, ¿no? Comenzamos a cuestionar nuestras creencias. Esto se da a través de un viaje meditativo que la persona va a hacer. La introspección es un modo de meditación, es la primera, digamos, etapa o fase del individuo que se adentra a su camino espiritual. Comienzas a cuestionar tus creencias, tu entorno. Comienzas a cuestionar, bueno, ¿quién es Dios? La creencia que tienes del propio Dios. En mi caso particular, yo comencé a cuestionar, una de las cosas que comencé a cuestionar fue, ¿quién era Dios? Dios es este que describe el pintor Michelangelo, ¿no? En la época del Renacimiento italiano, hubo un cuadro que él pintó donde recreaba esta idea que se tenía de este Dios barbudo, de barba blanca, que estaba obviamente en los cielos. Y esta fue mi primera etapa, cuestionar quién es Dios, ¿no? ¿Cuál es mi sentido de vida aquí, en esta existencia? Y esto comenzó a través de un acto de meditación, a través de un acto de introspección. Esta es la primera etapa del buscador, de aquella persona que se adentra a ese viaje espiritual. Luego viene una segunda etapa que Ginsburg la describe como la línea. Ahí se puede traducir como la conciencia de avance y de desarrollo hacia nuestro objetivo primario, ¿no? Hacia nuestro objetivo fundamental. En mi caso particular, y hablo de mi caso particular porque obvio, es mi experiencia, a medida que tú te vas adentrando en tu viaje espiritual, tu camino de conciencia, y vas desarrollando, hay un objetivo que cada uno tenemos. En mi caso, mi objetivo es obviamente conexión con la divinidad, adherirme, ¿no? Adherirme a esa fuerza, o sea, que todo lo cubre, que todo lo es, fundirme, sentir esa sensación. ¿Qué se siente cuando uno conecta con eso? O sea, Dios no lo podemos ver, o sea, no es un Dios que es un objeto que tú lo puedes ver, pero es una experiencia que es indescriptible. Pudiéramos describir, bueno, mi conexión con Dios es de esta forma, así, así, pero realmente es una experiencia, o sea, que no se puede describir. Yo no lo pudiera describir, solamente se puede sentir. La experiencia realmente, el lenguaje se queda muy limitado en este sentido a la experiencia, ¿no? El lenguaje no puede describir. Pudiéramos buscar calificativo para describir eso, pero realmente en sí no se puede describir, porque es una experiencia, ¿no? Es algo que solamente se siente. Y es esa segunda etapa, ¿no? Que tú tienes ese objetivo claro en tu mente. Y esta tercera etapa se traduce como sentir esa experiencia, del encuentro con la luz creadora, ¿no? Hasta el punto de sentirme poseído, adherido a la divinidad. Hay ciertas técnicas que la desarrolló Rabbi Nachman de Breslev. Él hablaba acerca de la Hitbodedut. La Hitbodedut es ese estado. En hebreo hay una palabra que se llama Debekut, que lo que significa es apego, adhesión, ¿no? Es el estado más elevado
a nivel meditativo que tiene una persona, ¿no? Es la fundición misma con la divinidad. Hay algo interesante porque Rabbi Nachman de Breslev, él hablaba acerca de una técnica súper interesante que se ha venido desarrollando, ¿no? Dentro de las distintas, dentro de la tradición judía, por ejemplo, ciertas tradiciones, o en este caso en el mundo hasídico, se tiene esta práctica, ¿no? La Hitbodedut. Y la Hitbodedut tiene tres áreas importantes que se las quiero mencionar. La primera es la Kedushá, es la santidad. La segunda, cada una se las voy a ir describiendo. En segunda está la Perichá, que es esa separación, ¿no? Es esa separación, ese lugar de separación y a la vez de espera que va a tener el individuo. Hay una parte que la persona tiene, ¿no? A la hora de hacer la meditación. Es un lugar de separación completamente hacia sí mismo, y desde lo interno y también desde lo externo, ¿no? Te separas del mundo exterior, así como te separas para tus adentros. Y está la Hitbodedut, que es ese lugar de aislamiento también, ¿no? Del aislamiento externo. Te aísla del externo para conectar con tu interioridad. Y el otro punto de la Hitbodedut es el silencio, ¿no? Que se desarrolla en la meditación. No voy a adentrarme a profundidad en la meditación, en la técnica meditativa, pero quiero abordar este paso de la Hitbodedut. Dijimos que en un principio la Hitbodedut tiene tres pasos importantes. El primero mencionamos que era la Kedushá, es la santidad. Ese es uno de los pasos fundamentales a la hora de meditar, ¿no? En la tradición judía, específicamente cuando vamos a hacer la Hitbodedut, ¿no? Nos aislamos no solamente del medio exterior, ¿no? Sino que vamos a buscar un área, un lugar que vamos a preparar, ¿no? Vamos a ir preparando un lugar para hacer un santuario para tú conectar con la divinidad, ¿no? Es ese espacio de intimidad, es ese espacio donde tú vas a limpiar el área. Esto requiere la Kedushá, ¿no? Un nivel de santidad. Por eso la persona que va a meditar tiene, uno de los primeros pasos es la limpieza del cuerpo. Te vas a lavar las manos, te vas a lavar tu cuerpo. Es un espacio para consagración con la divinidad. Es un espacio de mucho respeto, pudiéramos decir. Tú te vas a sacar en este caso los zapatos, relojes, en el caso de la mujer maquillaje, todo. Cuando yo he realizado esta práctica meditativa, yo he escogido un lugar donde yo me siento cómoda, un lugar donde yo me siento en paz, en tranquilidad, donde limpio el área, donde creo una atmósfera súper de armonía, ¿no? Porque ese es el lugar donde yo voy a estar allí para conectar, ¿no? Con la divinidad. Nada de maquillaje, limpieza en las manos, lavas las manos, te lavas tu cuerpo, te purificas. Muy importante la purificación del cuerpo, ¿no? Tener una limpieza, ¿no? Un nivel de santidad también. Entonces, nos preparamos para ese encuentro con la divinidad, con la mayor naturalidad posible. ¿Qué va a elegir la persona? El Makom, ¿no? Ese lugar sagrado, un Makom Kadosh, un lugar santo para él conectar, un lugar donde tú te sientas contento, donde tú te sientas bien, ¿no? Entonces, la persona que va en la meditación debe evocar, obviamente, esa sensación de
de enamoramiento, esa sensación de apego, de debekut con el Creador. O sea, por eso que decimos que meditar no es meditar y ya. No meditamos para sentirme realmente bien. Yo no medito porque, yo quiero tener hoy paz. Esa no es realmente la idea de la meditación en sí. La idea de la meditación es entender, ¿no?, que el acto que yo voy a realizar es realmente con una conciencia. La persona debe tener una conciencia y debe saber realmente qué es lo que va a hacer. Hoy estoy estresado, déjame meditar. No, la meditación te puede servir como vía de relajación. Hoy en día es una moda, ¿no? Hoy en día muchos de los psicólogos te mandan a meditar, a yoga, a hacer esto, a aquello. La meditación dentro de la tradición judía, especialmente la meditación que plantea la Cábala, es algo serio. La persona tiene que saber qué es lo que está haciendo. No es meditar por meditar. Yo sé que a la hora que voy a ir a ese encuentro, por eso se tiene en cuenta la limpieza del cuerpo, purificación del cuerpo, se tiene en cuenta el Makon Kadosh. Tú vas a elegir el lugar, vas a preparar el lugar para el encuentro. Y otra cosa muy importante, que la persona tiene que provocar ese deseo para conectar con la divinidad. La persona tiene que provocar esa adhesión, ese apego. Dentro de la meditación hay distintas etapas donde tiene que haber, la persona va a entrar en ese estado de silencio. Cuando hablamos de silencio en la Hipodedut, no hablamos de que voy a estar simplemente callado. Es que si yo tengo, 500 pensamientos fluyendo, voy a bajar la intensidad de los pensamientos. Eso es lo que llamamos el silencio, ¿no? Muchas veces la persona entiende el silencio como, no, la meditación tú puedes cantar. De hecho, el cántico es una manera de meditar y de conectar con la divinidad. Es algo muy, 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 muy importante, ¿no? ¿Qué se tiene en la Hipodedut? La persona va a elegir la hora. Esto es algo que la persona, por ejemplo, desea en el momento. No es un horario específico, voy a hacer un hábito de meditar, a las 2 de la tarde. Y a lo mejor la persona no tiene deseo de meditar a las 2 de la tarde. Cuando hablamos de Hipodedut, hablamos de un deseo, de una adhesión que la persona tiene en el instante. O sea, tengo deseo de meditar ahora y esta es la hora que voy a preparar mi lugar, mi Makon Kadosh, mi lugar santo para meditar, ¿no? La persona tiene que sentirlo en el momento. No es un ritual mecánico que lo voy a hacer a una determinada hora porque hay que hacerlo. No, tiene que la persona desearlo en el momento. Y puede ser, la Hipodedut se puede realizar en cualquier momento, ¿no? Es una plegaria espontánea que la persona va a tener hacia el Creador. Ya si sea en el campo, en la habitación, ya si sea en un lugar de naturaleza, donde sea. No hay un lugar específico para meditar. Ahora, hay algo muy importante que se da en la Hipodedut, en la meditación. Agradecimiento a la divinidad. El agradecimiento se puede dar a través de la conversación que tengas o a través de canto, ¿no? El cántico es uno de los recursos fundamentales a la hora de la meditación. Mantralización, ¿no? Es como deseo, paz, conexión, conectar con la paz de la divinidad. Quiero sentir paz. Puedes meditar, shalom, shalom. Es como esa palabra que tú deseas, que sabes que está en la divinidad. Es como bajar la divinidad a mi experiencia, ¿no? Es algo bastante, no sé cómo describirlo, pero es algo que tú vas a ir sintiendo automáticamente, se da. Y este silencio que hablaba, que si tenías 500 pensamientos fluyendo, hay personas que dicen, yo voy a meditar, pero ¿qué va? No puedo meditar porque los pensamientos no me dejan, porque,
estoy aquí, pero mi mente no está aquí. La mente es lo mismo, está allá que está acá. Cuando hablo de que la mente está allá, está acá, no es que la mente va a un lugar, sino es que el pensamiento comienza a intensificarse. 500 pensamientos tengo procesándome. O sea, estoy pensando, voy a meditar, pero estoy pensando, no sé, en lo que tengo que hacer mañana a las 2 de la tarde. Tengo que ir al banco. Eso hay que bajar, ese nivel del pensamiento hay que bajarlo, hasta llegar a un estado de silencio. Silencio no quiere decir dejar la mente en blanco. Silencio es disminuir la intensidad del pensamiento. Entonces, estar con alegría, estar con gozo, con regocijo a la hora de meditación es una manera de bajar, ¿no?, la luz del Creador. Entonces, hay que conectar con esa inteligencia activa, ¿no? En hebreo se llama el Sehel Hapoel, ¿no?, que es la fuente de la inteligencia. Muchos le dicen que este es el estado de Dios mismo, ¿no? Entonces, este nivel representa, según muchos autores, a Dios, ¿no? Es el Sehel Hapoel. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el alma tiene el poder de conectar, de acceder a ese estado para así recibir y hacer, ¿qué cosa? Bajo información, ¿para qué? Para hacer mi tikkun. Es muy importante que a la hora de la meditación usted se lleve mi caso. Recuerdo una meditación que hice hace mucho tiempo, que fue una de mis más grandes experiencias. Estuve meditando. Hice una meditación con una maestra que me estuvo guiando, una profesora de Cábala, y recuerdo que en esa experiencia que yo tuve, comencé a escribir y comencé a hablar, escribir en un papel unas letras hebreas. Era mi primera vez escribiendo letras hebreas sin nunca haber estudiado a profundidad, ¿no? Tenía un mínimo conocimiento de qué son las letras para la hora de meditar, qué representaba, pero a la hora de escribir comencé a escribir muchas letras. Eso se lo mandamos a un amigo de nosotros y nos dijo que eran letras hebreas muy antiguas, las formas que hice en las letras, y comencé a hablar hebreo. O sea, esa experiencia yo la tuve, o sea, fue algo significativo. Comencé a escribir todo lo que yo estaba experimentando en un nivel de mí. Todo lo comencé a escribir, Y recuerdo a mi esposo en ese tiempo que nunca me interrumpió, y luego que terminé, digamos, como de ese trance, me dijo, wow, estabas hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y escribiendo y no parabas. Y claro, porque entras a ese estado, pero cuando tú entras a ese estado, tú tienes que provocar ese estado, tienes que desear, tú tienes que ir con una intención. Por eso se dice, la hipodedut va de la mano con la kavaná. La kavaná es esa intención que va a tener la persona. Y ahí comienzas realmente a bajar mucha luz, mucha información que va a transformar tu vida. Porque luego que tú bajas eso, el sehel, la mente, la inteligencia, el sehel viene siendo la inteligencia, tiene que procesar eso. O sea, tú vas a entrar en un estado de josma, pero tú tienes que bajar eso a la biná y darle orden, darle forma, para poder entender de qué forma tú vas a aplicar eso a tu vida. Hay que dar un orden, hay que darle una forma a eso. Y esto lleva mucha práctica, esto requiere mucha práctica, esto requiere el conocimiento, por eso digo que es el trípode, ¿no? El conocimiento racional, estudiar, leer, la lectura, el estudio de todos estos temas, y luego incluido con la práctica. Esto te lleva a una transformación espiritual. Bueno, mis queridos amigos, esto era todo lo que quería compartir con ustedes hoy, la importancia de la meditación dentro de la tradición judía. Espero que les haya gustado, y en próximos vídeos, para no alargar tanto este vídeo, vamos a abordar un poco más de otros temas que yo considero de gran interés para divulgarlos por acá.